Hola amigos, ¿qué tal? Soy Isabel del Castillo y mi corazón de verdad no da abasto con tanto drama real. Ay, qué lío tenemos otra vez entre manos. Se comenta mucho en los pasillos que hace muy poco el príncipe Eduardo, sí, el duque de Edimburgo, ese título tan especial que antes llevó su padre, el querido príncipe Felipe, pues parece que ha tenido que salir al paso de unas acusaciones que, dicen, han vuelto a sonar con fuerza en un podcast de Meghan Markle. Lo que se rumorea es que la declaración de Eduardo fue muy directa, muy institucional, y que él ha querido dejar claro que esto es como un guión que ya conocemos, que se repite, ¿verdad? Él niega rotundamente que le hayan quitado derechos, o que haya existido una campaña secreta para privarle de lo que le dejaron la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Para mí, sinceramente, esto ya empieza a ser un poco agotador. Parece que la historia se repite una y otra vez, y uno se pregunta si realmente hay algo nuevo que contar o si estamos condenados a revivir los mismos conflictos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay algo más detrás de todo esto o es simplemente la misma canción con diferente ritmo? Contadme, me interesa mucho vuestra opinión. A ver, él lo que hizo fue, en vez de entrar al trapo del cotilleo, que ya me dirás tú, pues se puso a explicar todo este tema de la gestión legal, ¿sabes? Como si fuera una cosa muy seria, para que todo esto se conserve para el futuro. Claro, como si no tuviéramos ya bastante con el presente. Y esto, mis amores, es el nuevo punto caliente, o sea, el último drama de una historia que lleva ya 5 años. 5 años. Y la gente sigue comprando esta telenovela. Es que es de libro, ¿eh? De verdad, me da una rabia. Primero, la acusación gorda, ¡pum!, al aire. Luego, los podcasts, los clips de redes, los tabloides, todo el mundo a amplificar. Y después, oh sorpresa, el Palacio, o en este caso Eduardo, sale con su respuesta súper calculada, llena de detalles legales y de gobernanza, como si eso fuera a callar a la gente. Y claro, su respuesta, ni una pizca de emoción, nada. Todo procedimental, ¿eh? Que si los fideicomisos, que si las escrituras, que si las obligaciones de custodia. Uf, parece que estaba leyendo un contrato de hipoteca, no respondiendo a acusaciones serias. Pero ojo, que este lenguaje legal, por muy aburrido que sea, es importante, porque convierte un rumor, una cosa que dices, ¿será verdad?, en una realidad administrativa. O sea, que le dan la vuelta a la tortilla para que parezca que todo está bajo control. Y claro, no son propiedades así, que puedas venderlas al momento para pagar deudas personales. No, no, son derechos de gestión, contratos de arrendamiento a largo plazo. Qué lío, de verdad, como si la gente entendiera la diferencia. A ver, ¿por qué importa todo esto? Pues porque el podcast este, que me tiene ya un poco harta, volvió a sacar dos cosas. La primera, que los miembros senior de la familia, qué horror, se confabularon para desviar o retener herencias. Imagínate. Y la segunda, que ciertos bienes de la realeza están ahí, disponibles para que los beneficiarios los moneticen a voluntad. O sea, como si fuera su monedero personal. La primera acusación, bueno, eso ya lo oímos, ¿no? Es la misma canción de la entrevista de Oprah en 2021. ¡Qué cansancio! Y la segunda, ay, la segunda. Eso alimenta a los acreedores y a los comentaristas que piensan que una herencia real es como un cajero automático. ¡Qué vergüenza! Me parece repugnante. Pues Eduardo, claro, se fue directo a esos dos puntos. Aclaró que el famoso Buckshot Park, ese arrendamiento tan largo, es un acuerdo de 150 años. ¡Madre mía! Y que sí, te da un interés transferible, pero con un montón de restricciones y obligaciones de gestión. O sea, que no es tuyo para hacer lo que quieras. Bueno, y se dice que la propiedad tiene unas 120 habitaciones y 51 acres. Una barbaridad. Y que la extensión del arrendamiento costó unos 5 millones de libras, pero que según los expertos, su valor de mercado podría ser de 30 millones. Madre mía, qué cifras. Pero claro, no es dinero líquido, ¿verdad? No es para que lo gasten en caprichos. Esos valores, a ver, sí, hacen titulares, qué maravilla. Pero no es lo mismo que tener dinero contante y sonante, sin ataduras. No es para irse de compras, vamos. Y Eduardo también puso el foco en la parte institucional de su herencia. Dijo que lo de la red benéfica de su padre, el premio Duque de Edimburgo, no es para hacer negocio, ¿eh? Es un bien público, una obra social, que me parece lo mínimo. El premio funciona en casi 140 países, con cientos de miles de participantes cada año. Su valor es de reputación, de programa. No es un activo que puedas convertir en billetes así como así. Faltaría más. O sea, el consejo de Eduardo, o lo que sea,
Lo que hizo fue mantener la continuidad, la confianza, las reglas de gobernanza y la obligación de seguir con los propósitos que, al parecer, dejaron la reina y el príncipe Felipe. Todo muy oficial. Y claro, el contexto y las fechas son clave aquí. Al parecer, la muerte del príncipe Felipe en abril de 2021, ay, pobrecito, puso en marcha las conversaciones de sucesión. Y luego, el 8 de septiembre de 2022, al parecer, la reina Isabel, qué pena. Eso disparó todos los procesos legales. Y encima los testamentos de la realeza se quedan sellados. O sea que no nos enteramos de nada, claro. Y el 10 de marzo de 2023, ojo a la fecha, se confirmó el título de Duque de Edimburgo para Eduardo. Con condiciones, eso sí. Como para modernizar la monarquía, qué risa me da esto de la modernización. Esos datos cronológicos son fundamentales. Todo el papeleo, la extensión del arrendamiento de Bagshot, las estructuras de fideicomiso, todo ocurrió después de esas muertes, al parecer. En un periodo donde los acuerdos confidenciales, no los comunicados de prensa, son los que realmente decían las cosas. O sea, que lo que vemos es la puntita del iceberg. Y la postura pública de Eduardo, a ver, es doble. Por un lado, el guardián de la herencia, muy serio él. Y por otro, el que desmiente lo que él llama narrativas instrumentalizadas. O sea, que le molesta que usen la historia para sus propios fines, claro. No solo negó que lo hubieran dejado de lado, que ya me dirás, sino que también criticó esa idea de que el patrimonio nacional o dinástico se puede usar como garantía para deudas privadas. Me parece lo más normal, si te soy sincera. A ver, en la práctica, el modelo de gestión que le explicó impide que se venda todo así, sin más, o que se comercialice sin control. Hay cláusulas que lo prohíben, hay supervisión de fideicomisarios, todo un entramado para que no se convierta en un mercadillo. Y también insistió en la continuidad de la planificación de la sucesión familiar. Dijo que estos arreglos son para que pasen a sus hijos, a Lady Louise y a James, bajo una custodia responsable. No para que los acreedores o los publicistas hagan su agosto, claro, faltaría más. La declaración, claro, cayó en un ambiente cargadito, y volvió a abrir debates sobre el ciclo que empezó con lo de Oprah. Es que no aprendemos, de verdad. Antes, la gente sentía lástima por Meghan, y eso, a ver, dañó la reputación de gente como la princesa Catalina, pobre. Pero ahora parece que la cosa está cambiando. Hay disculpas, revisiones, en público y en privado. Y Catalina y otros están recuperando terreno. Y la gente ya no se traga tan fácil las mismas historias, me alegro. Los comentaristas, los que vieron el intercambio del 3 de febrero, lo tenían claro. Este podcast era igualito al de 2021. La misma estructura, el mismo ritmo. Una acusación emocional que se amplifica antes de que se junten los hechos legales y la respuesta de Eduardo, tan tranquila, tan basada en documentos. Quería justo cortar eso de raíz. A ver si lo consigue. Y para terminar, la refutación de Eduardo, al parecer, fue apoyada por aliados dentro de la institución. Se dice que el príncipe William ayudó a estabilizar la gobernanza y que Sophie, qué lista ella, insistió en un enfoque de preservar primero, priorizando la continuidad antes que venderlo todo por un titular. Me parece lo más sensato. El efecto político, a ver, es clarísimo. El palacio está vendiendo la idea de que la herencia es algo que se gestiona, que se cuida, no algo que se puede vender al mejor postor. Claro, para los que esperaban una monetización rápida para pagar deudas privadas, pues esa expectativa choca ahora con una estructura legal diseñada justo para negar ese atajo. ¿Qué se le va a hacer? En el centro de todo este lío hay instrumentos legales que se pueden hacer cumplir. No son activos de cotilleo que puedas vender de la noche a la mañana. Y el más importante, el que más da que hablar, es el famoso arrendamiento de Bagshot Park. A ver, el famoso arrendamiento de Bagshot, ¿no? Pues los informes, o sea, lo que se ha publicado, dice que se extendió, ojo, a un arrendamiento de 150 años, casi nada, a principios de los 2000. Y pagaron, al parecer, una prima inicial de 5 millones de libras. ¿Te lo imaginas? Eso crea, o sea, en la práctica, un derecho de arrendamiento a larguísimo plazo con un alquiler simbólico, una ganga, vamos. Y esta estructura, fíjate, es una posición económica sólida, pero sólida de verdad. Los comentaristas, claro, lo ven y lo traducen en cifras que te dejan con la boca abierta, ¿eh? Comparaciones de mercado, valoraciones que hablan de decenas de millones, 30 millones, ni más ni menos, una locura. Pero ojo, y esto es lo importante, lo crucial,
está limitado, ¿entiendes? Por los términos del contrato y por las restricciones de la mismísima corona. No es un cheque en blanco. ¿Y por qué esto importa legalmente? Pues claro que importa. Un arrendamiento a largo plazo, a ver, no es lo mismo que ser dueño absoluto, ¿vale? Los derechos de arrendamiento pueden venderse, sí, tienen su mercado, pero también están sujetos a un montón de cláusulas, a condiciones de uso, a obligaciones de mantenimiento. Y atención, necesitas el consentimiento de la corona o de los fideicomisarios para cualquier cambio importante. No puedes hacer lo que te dé la gana. En el caso de Buckshot, los informes públicos que sacaron a la luz estas cifras, qué valientes, también recalcaron que el arrendamiento se negoció a través de una empresa privada. Toma ya. Y venía con condiciones que limitan cómo se puede usar y transferir ese activo. Me parece lo más normal, por cierto. En resumen, para que me entiendas, es un activo valioso, sí, pero está, ¿cómo decirlo?, atado de pies y manos. No es una hucha que puedas romper para pagar deudas así como así. Qué rabia les habrá dado a alguno. Y muy ligado a esto, están los arreglos de fideicomiso y de gobernanza de todo lo que al parecer dejó el príncipe Felipe y la reina Isabel II. Cosas benéficas, personales, el premio Duque de Edimburgo, las patronales asociadas. Son entidades, o sea, instituciones. Tienen fideicomisarios, presupuestos, fines legales, educación, desarrollo juvenil. No son una cifra en una hoja de balance para convertirla en dinero en efectivo de una vez. Es que es de cajón. Solo el premio, fíjate bien, funciona en unas 140 países y registra a cientos de miles de participantes cada año. Su valor, a ver, es de programa, de reputación, de legado. Está sujeto a deberes fiduciarios. No es algo que un solo heredero pueda vender o regalar así como así. Me parece una barbaridad solo pensarlo. Y esa visión institucional, o sea, esa forma de ver las cosas, fue clave en la corrección pública de Eduardo. Él lo dejó clarísimo. Son legados que se cuidan, que se gestionan para un fin público, y punto. Ahora, pasemos al tema de los testamentos reales. Esto explica por qué hay que coger con pinzas las primeras noticias, y sobre todo, las afirmaciones de esos podcasts. A ver, la jurisprudencia del Reino Unido y la práctica que le sigue permite que los testamentos de la realeza se sellen por periodos prolongados. Una locura, pero es así. La famosa decisión de 2021, que mantuvo el testamento del duque de Edimburgo en secreto por hasta 90 años, estableció un precedente. Una forma de proteger la privacidad de las transiciones, ¿sabes? 90 años. Imagínate la paciencia que hay que tener. Esa misma cultura de confidencialidad es la que explica cómo decisiones tan delicadas sobre propiedades, términos de fideicomiso e incluso negociaciones de arrendamiento se pueden acordar en secreto y solo salen a la luz mucho después, vía filtraciones o solicitudes de libertad de información. ¡Qué misterio, eh! Este régimen de testamentos sellados, pues, por un lado, protege el proceso interno de la familia, su forma de arreglar las cosas. Pero por otro, claro que sí, complica la verificación pública inmediata. Y eso, a veces, me da una rabia horrible. ¿Y qué significa todo este panorama legal para los acreedores? ¿Y para esa idea de vender para pagar? Pues a ver, es clarísimo, no hay medias tintas. Si la reclamación de un heredero es sobre un arrendamiento o sobre una colección en fideicomiso, con prioridades ya establecidas, los tribunales y los fideicomisarios, lo dudo muchísimo, no van a permitir una venta unilateral solo para satisfacer deudas privadas. Sería un disparate. Los fideicomisarios tienen el deber de preservar el propósito original, eso es sagrado. Y los contratos pueden prohibir cualquier disposición sin el consentimiento de los coherederos o de las autoridades de la corona. Además, las propiedades vinculadas a la corona, ojo, suelen tener restricciones por interés público. No es un mercadillo. En la práctica, un acreedor que persiga el pago de un beneficiario, a ver, primero tiene que litigar la forma legal de ese derecho. ¿Eres propietario absoluto? ¿Arrendatario? ¿Beneficiario de un fideicomiso? Y luego, madre mía, atravesar todas esas protecciones del fideicomiso. Es un listón altísimo, lento y con un resultado incierto. Una pesadilla para ellos, supongo. La aclaración pública de Eduardo, al parecer, puso de relieve precisamente estas protecciones legales para cortar de raíz esa narrativa de vendemos la casa de mamá para pagar nuestras deudas. Me parece lo más inteligente, sinceramente. Y por último, la cronología operativa.
Muchos de los pasos legales cruciales, se dieron después de las muertes, al parecer, de Felipe en abril de 2021 y de Isabel el 8 de septiembre de 2022. Los meses y años siguientes fueron de ajustes de fideicomiso, negociaciones de arrendamientos, consolidación de títulos. Un periodo donde los trámites confidenciales y los acuerdos negociados eran, razonables y necesarios. Normal, ¿no? Cuando ciertos términos de arrendamiento salieron a la luz, al parecer por informes y solicitudes de libertad de información, claro, la imagen invitó a titulares de esos, sensacionalistas y burdos. Pero el equipo legal de Eduardo y su declaración pública del 3 de febrero de 2026, ¡qué oportunos! Replantearon todo eso como la consecuencia de decisiones de gestión deliberadas. Muchas de ellas, por cierto, con la aportación y la aprobación tácita de otros miembros de la realeza que, por fin, priorizan la preservación antes que la monetización. Menos mal. Todo junto, Toda esta arquitectura legal. El arrendamiento a largo plazo, la gobernanza de fideicomiso, las cláusulas de uso permitido, la práctica de los testamentos sellados. Todo esto explica por qué esa narrativa de convertir la herencia en dinero en efectivo al instante es, legalmente ingenua. Me parece repugnante que se siga pensando así. Y también explica por qué la refutación mesurada de Eduardo, basada en documentos, es tan importante. Envía una señal clarísima a los acreedores, a los comentaristas, al público en general. Las valoraciones de los titulares no son equivalentes a dinero en efectivo disponible, y la institución, ¡qué listos!, tiene capas y capas de protección legal, diseñadas precisamente para evitar la monetización a corto plazo del patrimonio dinástico. Bravo por ellos. En la tercera parte, vamos a ver cómo esas protecciones interactúan con las tácticas de los acreedores y cómo las declaraciones públicas de los Sussex pueden afectar su postura de negociación con los prestamistas y contrapartes. Esto se pone interesante. Cuando los prestamistas privados y esos acreedores, oportunistas, huelen un titular, se lanzan con todo. Órdenes de congelación, órdenes de embargo, demandas de divulgación, peticiones de insolvencia y presión a los socios comerciales para que ejecuten las garantías. Un asco, la verdad. En disputas comerciales normales, esas herramientas pueden ser efectivas, sí, pero no contra la arquitectura legal tan compleja que rodea el patrimonio dinástico. Ahí está la clave. Son instrumentos, herramientas muy burdas que se encuentran con múltiples barreras legales y de equidad. No es tan fácil como parece. Entender cómo estas tácticas de los acreedores interactúan con el marco de gobernanza real, esto es lo que nos interesa. Explica por qué la refutación pública de Eduardo del 3 de febrero de 2026 recalibró las expectativas. Y ojo, porque la publicidad reciente de Meghan Markle y el príncipe Harry, al parecer, daña, en lugar de ayudar, la capacidad de los Sussex para negociar con los prestamistas. ¡Ay, por Dios! ¡Qué desastre! Primero, el manual del acreedor. Un acreedor garantizado, lo normal, intentará obtener un gravamen expreso o una orden de embargo contra el interés de propiedad del deudor. Empiezan fuerte. Si hablamos de esos intereses de arrendamiento, los tribunales pueden dictar, una orden de embargo. Contra el interés beneficiario, ahí es nada. Y si el acreedor no tiene garantías, ¿qué hacen? Pues presionan, que si una orden de congelación, que si una orden morba para que no se evaporen los bienes antes de la sentencia. ¡Qué listos! Luego, claro, piden órdenes de divulgación y al final, peticiones de bancarrota o liquidación para cobrar. Una vergüenza, la verdad. Pero no solo eso, También van a por terceros, pidiendo a los tribunales que reconozcan fideicomisos constructivos o que perforen los fideicomisos, que los invaliden, si hay pruebas de que son acuerdos falsos o que hay ocultación deshonesta. Me parece repugnante que intenten esconder las cosas así. Pero ojo, contra todas estas tácticas se alzan varias realidades legales. Eduardo, el príncipe Eduardo, fue muy claro al señalar que la posición de Bagshot Park es un interés de arrendamiento a largo plazo y que, atención, se mantiene a través de vehículos corporativos y fiduciarios. Con sus cláusulas expresas, sus usos permitidos y, lo más importante, los deberes fiduciarios cuando un interés legal se tiene a través de un fideicomiso. Ahí está la clave. Es que, los fiduciarios tienen deberes con los beneficiarios, ¿sabes? Y tienen que preservar los propósitos del fideicomiso. No pueden vender ni transferir los activos así como así
para satisfacer las deudas personales de un solo beneficiario. Es de cajón. Los fiduciarios, o sea, pueden y van a resistirse a divulgar y vender, porque claro, si lo hacen, estarían incumpliendo su deber fiduciario. Normal. ¿Quién querría eso? Y algo parecido pasa con las propiedades vinculadas a la corona. Suelen tener limitaciones legales o consuetudinarias y necesitan el consentimiento ministerial o de la propia corona para cualquier venta importante. O sea, que no es llegar y besar el santo. Todas estas capas, ¿sabes?, complican muchísimo la recuperación. Es un camino lento, complejo y con un riesgo de litigio altísimo. ¿Y qué pasa? Pues que muchos acreedores no quieren meterse en ese berenjenal, a menos que el deudor tenga otros activos sin cargas. Normal, ¿quién se va a complicar la vida? Esta distinción es crucial porque obliga a los acreedores a replantearse a quién demandar y qué pueden embargar. Te cambia toda la estrategia. Si las pruebas demuestran que la herencia se compone principalmente de intereses fiduciarios, patronazgos programáticos y arrendamientos a largo plazo con cláusulas de no disposición, los acreedores, claro, se van a los activos personales que sí son accesibles: contratos comerciales, cuentas por cobrar de empresas, depósitos bancarios y garantías personales. Es lógico. En el caso de los Sussex, las afirmaciones públicas de que podían simplemente liquidar activos reales para saldar sus deudas siempre fueron legalmente ingenuas. O sea, ¿en qué mundo viven? La declaración de Eduardo de febrero lo dejó clarísimo, en un lenguaje que los acreedores entienden perfectamente. Esos activos que los periodistas citaban a menudo no son inmediatamente monetizables. Punto. Pero, a ver, la retórica pública, afecta todo este cálculo de tres maneras muy concretas. La primera, la fuga de reputación. Cuando Meghan Markle y el príncipe Harry repiten esas afirmaciones tan dramáticas sobre que se les niega el acceso a los activos, ¡qué hartazgo! Los prestamistas y las contrapartes comerciales meten el riesgo reputacional en el precio. ¡Claro que sí! ¿Quién querría invertir en ese lío? A los prestamistas, o sea, les horroriza la garantía incierta. Esos titulares ambiguos y las negaciones oficiales posteriores, como la de Eduardo, hacen que una posible garantía sea menos fiable, ¿sabes? Y pueden desencadenar cláusulas de incumplimiento cruzado o llamadas de margen en los acuerdos de financiación privada. Un desastre, vamos. La segunda, la presión para la divulgación. Las acusaciones públicas invitan a una investigación más amplia, ¿eh? Los acreedores pueden buscar información específica y testimonios para, indagar la base fáctica de esas afirmaciones de herencia vendible. Ahí es donde se les ve el plumero. Pero aquí viene la paradoja, y me encanta. Las filtraciones y la cobertura de prensa pueden, alentar un descubrimiento agresivo y al mismo tiempo alimentar los mismos regímenes de confidencialidad. Testamento sellado, privacidad de los fiduciarios. Todo eso ralentiza la ejecución. O sea, se tiran piedras a su propio tejado. En resumen, la publicidad de los Sussex puede, a la vez, galvanizar la acción de los acreedores y reducir su eficacia inmediata. Un caos, te digo. Y la tercera, la capacidad de negociación. El efecto más significativo es el poder de negociación pragmático. La posición más fuerte de un prestatario es tener fuentes de pago alternativas creíbles. Y bueno, la ilusión de control sobre activos importantes. Eso es fundamental. Decir, podemos vender propiedades heredadas es un as en la manga, ¿no? Un comodín. Pero una vez que Eduardo lo desmintió formalmente con su marco legal, ese comodín se queda vacío, no vale para nada. Los prestamistas que se encuentran con una estructura fiduciaria tan sólida cambian el chip. Pasan de las conversaciones de reestructuración voluntaria a estrategias de recuperación basadas en litigios contra los activos personales. Esto, aumenta los costes legales tanto para acreedores como para deudores, pero elimina esa vía de acuerdo rápido que al parecer esperaban los Sussex. Vaya chasco. Aún así, hay contraestrategias que los acreedores podrían usar, y cada una tiene sus limitaciones prácticas. Un acreedor podría, litigar para conseguir una orden de embargo sobre un interés de arrendamiento. Sí, es posible, pero luego tiene que ejecutar esa orden mediante la venta, y eso lo pueden obstruir los fiduciarios y las condiciones de la corona. ¡Un lío! O B, iniciar un proceso alegando la existencia de un interés beneficiario no registrado
o un fideicomiso simulado. Pero ojo, eso tiene un umbral probatorio altísimo, no es moco de pavo. O C. Ir a por las garantías contractuales de terceros que hayan prometido apoyo públicamente. Esa vía, según como sea la promesa, puede ser inmediata. O D. Presionar para obtener órdenes de entrega en caso de insolvencia. Pero eso solo es efectivo si el individuo, o sea, realmente se declara en bancarrota. ¡Qué horror! Todas estas opciones son lentas, caras e inciertas frente a la arquitectura legal que describió Eduardo. Un callejón sin salida, vamos. Y al final, la estrategia pública de los Sussex reduce su flexibilidad de negociación. Al invocar repetidamente esa supuesta liquidez derivada de la realeza, ¿qué hicieron? Invitaron al escrutinio y dieron a los acreedores el pretexto y el incentivo para investigar a fondo. Un error de principiante, me parece. La refutación pública de Eduardo, al enfatizar los arrendamientos a largo plazo, la gobernanza fiduciaria y las cláusulas de no disposición, y al nombrar la naturaleza institucional del premio del Duque de Edimburgo, o sea, reformuló todo el debate. Ya no es a quién se le debe qué, sino qué se puede monetizar legalmente. ¡Qué cambio de juego! Esa reformulación obliga a un reinicio táctico. Los acreedores tienen que buscar garantías personales. Los deudores tienen que encontrar financiación privada o enfrentarse a un litigio largo y tedioso. ¡Qué panorama! Para los Sussex, la consecuencia inmediata de este reinicio es muy práctica. Cualquier expectativa de un acuerdo rápido, respaldado por esas supuestas propiedades reales vendibles, se evaporó. Sí, se evaporó con la aclaración de Eduardo del 3 de febrero de 2026. Me dio una rabia horrible ver cómo se equivocaban. El efecto, o sea, está consolidado. Los administradores legales de la corona han dejado claro que el patrimonio dinástico se defenderá como una administración, no se convertirá en liquidez privada. Y punto. En la cuarta parte, ya veremos, examinaremos las consecuencias comerciales y de reputación específicas para los Sussex. Esto se pone bueno. A ver, antes del 3 de febrero de 2026, ¿qué estaba pasando realmente con los acreedores? ¿Qué opciones de pago quedaban sobre la mesa con todas esas promesas públicas? Ay, por favor, ¿acaso no lo vieron venir? Antes de que Eduardo soltara su bombazo, ya se veían venir las reacciones. ¿Cómo no? Los acreedores, claro, sintiendo el olor a la publicidad que les daba toda esta narrativa de los Sussex, se lanzaron con su manual de siempre. Empezaron a pedir cuentas, a exigir información y, bueno, a meter presión por aquí y por allá a los patrocinadores y socios para que aclararan su situación. Quizás no todo aparecía en los juzgados, pero los que saben, los abogados que estaban al tanto y los de dentro del mercado, ellos lo vieron clarísimo y me contaron cómo fue la cosa antes de esa fecha clave. Primero, la presión inmediata de los acreedores, claro. Esos prestamistas, algunos pequeños, otros más grandes, y los proveedores corporativos, al parecer, empezaron a mandar cartas de demanda, a exigir que les dijeran qué garantías tenían los Sussex. Y si olían algo de terceros, a pedir confirmaciones contractuales. Algunos financieros, qué listos, ya andaban explorando órdenes de embargo o de congelación de activos como estrategias de contingencia. No porque esos pasos fueran fáciles de aplicar contra intereses ligados a la corona, no, sino porque eso te da poder para negociar. Te sienta la gente en la mesa, ¿me entiendes? Y segundo, la ansiedad, la de los patrocinadores y los socios comerciales, los que estaban atados a esos proyectos de alto valor, charlas, productos, media, todos empezaron a hacer auditorías de reputación a toda velocidad. ¿Quién querría verse salpicado? A ver. Algunas plataformas y agencias, al parecer, pararon los pagos hasta que se aclarara todo legalmente. Otras pidieron garantías legales adicionales antes de adelantar fondos. Esa cautela comercial tuvo un doble efecto. Redujo las opciones de liquidez inmediata para los deudores y, a la vez, aumentó el costo de la financiación de reemplazo. Es que en el mercado no solo ven el riesgo de crédito, ven el contagio de la reputación. Cuanto más ruido público, más caro te sale el dinero o más estrictas son las condiciones. Es de cajón. Y tercero, el contagio de la reputación, por supuesto. Las acusaciones públicas sobre tener acceso a los bienes de la realeza, menuda narrativa inestable crearon. Unos asumían que se podía monetizar todo fácilmente. Otros, sin embargo, anticipaban que serían obstáculos legales intratables. Pero cuando Eduardo salió a aclarar lo de los fideicomisos, los contratos de 150 años, las restricciones de administración, ¡puf!,
Se acabó la fantasía de venderlo todo. Y en cuanto ese marco legal se asentó, varios prestamistas reevaluaron los valores de las garantías a la baja y recalibraron la probabilidad de recuperación. Normal. O sea, en muchos casos, esto simplemente movió el conflicto de negociación de una disputa sobre las garantías a una investigación sobre los bienes personales. Entonces, a ver, ¿qué opciones de pago o de resolución quedaban después de que Eduardo explicara todo el entramado legal? Para los que antes juraban que podían vender joyas reales o derechos de propiedades, pues ahora la cosa era diferente. Normalmente uno tira de sus bienes personales, ¿verdad? Depósitos bancarios, valores transferibles, participaciones en capital privado o propiedades inmobiliarias que no estén ligadas a la corona, para conseguir financiación puente. Cuando esas promesas públicas de liquidez real se demuestran huecas, adiós. El endeudamiento privado contra el patrimonio personal se convierte en el camino principal. Esto es sencillo, sí, pero está limitado por el patrimonio líquido demostrable del deudor. O sea, si los individuos controlan entidades comerciales, marcas, productoras, propiedad intelectual, ahí sí. Los prestamistas pueden tomar garantías sobre esos negocios operativos y los ingresos futuros. Esos activos, claro, son mucho más atractivos y fungibles que un patrimonio fideicomitido. No hay color. Y luego están las garantías de terceros, Amigos generosos, gente que te apoya. En algunos episodios que se ha reportado, firman garantías condicionales o proporcionan apoyo monetizado. Esto puede ser rápido. Pero a ver, depende enteramente de la voluntad y la calidad crediticia del garante. No cualquiera, ¿me entiendes? Si el riesgo de juicio es alto, a veces se van por acuerdos estructurados, con mediadores, pagos escalonados, dinero en depósito o recuperaciones contingentes ligadas a flujos de caja futuros. Esos tratos reducen el riesgo de titulares escandalosos y quitan las disputas de los juzgados, pero solo si las dos partes pueden prometer dinero de verdad para el futuro. Y como última opción, pues la demanda legal, contra lo que sí se puede embargar, lo que no tenga carga. Pero a ver, esto es carísimo y lento. Justo el camino que el marco público de Eduardo buscaba disuadir al enfatizar la administración fiduciaria y las protecciones contractuales. Una pesadilla. Prácticamente la aclaración pública de Eduardo lo que hizo fue reducir el conjunto creíble de garantías vendibles a activos que no eran de la corona. Obligó a los prestamistas a girar hacia el descubrimiento de bienes personales o a buscar garantías. Un camino más lento y mucho más intrusivo. Y o sea, las soluciones rápidas y bonitas para los titulares de prensa se esfumaron. Las respuestas institucionales dentro de la red real también tuvieron consecuencias comerciales, El apoyo público del príncipe Guillermo a la preservación custodiada mandó una señal clarísima al mercado. Estos bienes se defenderán como patrimonio, no se convertirán en liquidez privada. Y la insistencia del príncipe Eduardo en los deberes fiduciarios reforzó esa postura legal. Bravo por ellos, la verdad. Pero al mismo tiempo, la postura pública de los Sussex repitiendo una y otra vez esas afirmaciones categóricas sobre la herencia denegada, sobre la liquidez, eso les quitó poder de negociación. Porque, a ver, invitó a los acreedores a poner a prueba los hechos en los tribunales. Y claro, a los socios comerciales los hizo más cautelosos. Un desastre, me parece. Ese choque del 3 de febrero, ¿sabes? No solo puso los puntos sobre las IES legalmente. No. Reabrió una cuenta de reputación que ya estaba ahí, coleando, desde la tormenta de 2021. Horrible. Esta última ronda es como una prueba de resistencia para la institución. ¿Podrá la monarquía traducir todas esas protecciones legales técnicas en una confianza pública renovada? ¿Y de verdad las disculpas en los medios o las nuevas narrativas pueden recalibrar la simpatía popular? A ver, es que la gente no olvida, La memoria pública todavía tiene muy presente lo de 2021. En aquel entonces, una serie de declaraciones públicas explosivas, ¡puf!, hicieron que mucha gente se volcara con Meghan Markle y se alejara de partes de la institución. Y eso tuvo consecuencias políticas inmediatas. Pero a ver, ¿qué pasó? Los comentaristas, los donantes, los anfitriones extranjeros, todos empezaron a recalcular el acceso. Los socios comerciales, claro, volvieron a evaluar el riesgo. Y el palacio, ¿qué remedio? Se puso a la defensiva. O sea, un desastre. Pero bueno, desde entonces, afortunadamente, ha habido como una contranarrativa.
Una historia diferente que ha ido reconstruyendo la buena imagen de las figuras que más sufrieron. Menos mal. Esos mea culpas de alto perfil, ¿sabes? Esas disculpas públicas y las conversaciones privadas que se filtraron a la prensa, que si fueron disculpas completas, que si solo aclaraciones, todo eso ha ido, a ver, ¿cómo decirlo? Suavizando un poco el golpe inicial. Y sobre todo, ¡ay, Catalina! La forma en que la prensa la presentó, como una figura de contención, de deber, eso cambió la opinión de la gente por completo. Ahora, los comentaristas, ¿sabes? Dicen mucho que la gente está como recalculando, que ya no se cree en cualquier cosa, que el ruido de las tonterías sensacionalistas ha bajado. Y menos mal, porque ya era hora. Y esta recalibración de la opinión pública es importantísima. ¿Por qué? Pues, a ver, por dos razones. Primero, porque la gente es la que pone los límites, ¿no? La monarquía, al final, funciona porque la gente la acepta y porque tiene prestigio. Si la confianza baja, ¡puf!, se quedan sin margen de maniobra. Pero si la recuperan, entonces sí que pueden insistir en que las cosas se hagan bien, no solo con arreglos temporales. Y segundo, claro, la reputación, el capital reputacional, afecta a todo, a los abogados, a los negocios, todo. Los socios y los que prestan dinero, ¿sabes? Es mucho más probable que apoyen acuerdos si ven que la gente lo ve como algo para preservar, para cuidar el patrimonio, y no como un oportunismo barato. Y todo este rollo de las disculpas es clave para la recuperación. A ver, los mismos medios que antes amplificaron esas acusaciones iniciales, los mismos, ahora han tenido que sacar correcciones, retractaciones parciales, disculpas públicas. Y esos intermediarios tan famosos, han reconocido errores en cómo contaron las cosas, en sus fuentes. Claro, esto no borra los titulares originales, eso es imposible, pero sí que sirve como un mecanismo de reparación de la reputación, para que la cosa no se viralice tan rápido, ¿sabes? En este último lío, este podcast, menos mal que pasó todo eso antes, porque si no, esas acusaciones repetidas habrían provocado, al parecer, un pánico en el mercado horrible. Es que la gente ya aprendió de la vez anterior, y ahora los patrocinadores, los donantes, los ministros, ya no se toman cada nueva afirmación como si fuera la verdad absoluta. Y políticamente, este episodio ha dejado claro el papel de Guillermo. Él es como el estabilizador de la institución, ¿sabes? Su apoyo tan visible a la preservación del patrimonio y su aparente disposición a intervenir entre bambalinas para que todo se gestione con orden, eso manda una señal clarísima. A los políticos, a las instituciones, a todo el mundo, que la corona va a priorizar la continuidad, no la venta de todo para sacar liquidez. Y eso es fundamental para los ministros que tienen que ver con las propiedades reales y para las instituciones culturales, museos, programas juveniles, que necesitan saber que hay una gestión estable a largo plazo. Pero a ver, para los Sussex, el coste reputacional es brutal. Esas afirmaciones que han repetido una y otra vez con tanto bombo y que luego han sido desmentidas formalmente, les han quitado toda la credibilidad, con la gente que no estaba ni a favor ni en contra, y con los socios comerciales. A lo mejor Harry y Meghan todavía tienen a sus seguidores más fieles, eso sí, pero esa audiencia más amplia que ya en 2020 a 2021 se volvió escéptica, ahora ya no les da el beneficio de la duda con cada nueva acusación. Y esa paciencia del público que se está agotando, claro que afecta al mercado. Los patrocinadores se lo piensan dos veces. Y los que prestan dinero ya están calculando un riesgo mayor de problemas y de juicios. A ver quién se fía. Y institucionalmente, este episodio ha puesto a Eduardo, al parecer, en un pedestal, como un tipo prudente legalmente, con una competencia silenciosa. Esa insistencia de Eduardo en la figura del fideicomisario, en la preservación, eso le ha cambiado el papel. De un royal un poco de segunda a un custodio activo. Y esa percepción, ojo, se refuerza por la influencia de Sofía, que es la que gestiona. A Sofía la han elogiado públicamente, dicen que es la que empuja para que se busquen soluciones de buen gobierno, y eso le da mucha más legitimidad a la gestión de Eduardo. Me parece genial, la verdad. Y de cara al futuro, el examen político es doble. Primero, ¿podrá la monarquía hacer que esas protecciones legales se traduzcan en cosas visibles? Que la gente vea que es una preservación honorable y no un privilegio oscuro y opaco. Y segundo, ¿cambiarán los Sussex su estrategia? ¿Dejarán de lado las acusaciones emocionales y se centrarán en pruebas verificables si es que quieren recuperar algo de poder de negociación con los acreedores y los socios comerciales?
Las respuestas a estas preguntas, no solo van a influir en cómo actúen los acreedores a corto plazo, ¿no? Van a definir las narrativas institucionales a largo plazo sobre quién merece la confianza para custodiar el patrimonio nacional. Madre mía, qué lío. La siguiente fase va a ser, un triplete: técnica, legal y pública, todo a la vez. Los fideicomisarios, el Consejo Real, los asesores ministeriales y esos administradores familiares que han designado, todos tienen que coordinar una serie de pasos para que esas protecciones legales se vean, se hagan realidad y sean duraderas. Primero, los fideicomisarios van a hacer valoraciones formales y certificar para qué se pueden usar las cosas. Este trabajo se centra en 3 categorías, ¿vale? En los intereses de arrendamiento a largo plazo, en el acuerdo de Buckshot, ese que tanto dio que hablar, en las colecciones del fideicomiso y en esos patrocinios institucionales vinculados a los programas del Duque de Edimburgo. Se van a contratar tasadores independientes y contables de organizaciones benéficas para que hagan informes de auditoría impecables. Así, los fideicomisarios tendrán algo sólido en lo que apoyarse cuando les pregunten los acreedores o los parlamentarios. Segundo, la limpieza legal, que es fundamental. Los abogados de los fideicomisarios pertinentes van a preparar resúmenes tachados, con cosas quitadas, de los documentos de gobierno y una lista de cláusulas restrictivas. Es un paquete de documentos pensado para una divulgación limitada, solo para los tribunales o los acreedores acreditados, si hay amenaza de litigio. Y siempre que se pueda, los fideicomisarios se van a apoyar en las protecciones legales y en esos consentimientos tradicionales de la corona para bloquear cualquier venta unilateral. Y al mismo tiempo, los abogados de la familia van a preparar un calendario de comunicación pública, ¿sabes?, para que vaya a la par con los pasos legales. Así, la información no llega a cuentagotas, que eso crea una confusión en el mercado que no veas. Tercero, la coordinación ministerial. Porque, hay varios activos que están ahí, en ese punto intermedio entre el patrimonio privado y el interés público. Se va a mantener una línea de contacto discreta entre los asesores legales del Palacio y los departamentos gubernamentales. Importantísimo. Ese canal asegura que cualquier consentimiento ministerial o notificación legal se haga sin retrasos y que las instituciones culturales, museos, fundaciones, programas para jóvenes, que dependen de una gestión estable, reciban garantías sobre la financiación y la continuidad de la gobernanza. Fíjate qué bien montado. Y cuarto, la continuidad de la gestión. Los fideicomisarios van a confirmar los planes de sucesión para el traspaso generacional, cómo las responsabilidades van a pasar a Lady Louise y a James, según los documentos del fideicomiso que ya existen. Y los fondos operativos o para reformas, los que dejó estipulados el rey o la reina, al parecer van a ir saliendo, se van a liberar, pero no así como así, sino según se vayan completando las obras o los hitos de conservación. Qué bien montado todo, como si no hubiera prisa. Y luego, la gestión de la reputación, que eso es lo que más les importa, Eso va en paralelo, a la vez. El Palacio va a soltar comunicados súper controlados, con un guión apretadísimo, que, van a querer dejar clarísimo que esto es por la preservación del patrimonio, ¿sabes? Nada de enriquecimiento personal, por favor, como si fuéramos tontos. Este mensaje, claro, es para callar a los acreedores, para que no digan barbaridades, y para que la gente siga confiando en que están cuidando lo que es de todos. Me parece una hipocresía. Entonces, ¿qué hay que mirar ahora? ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Pues, los registros formales de los fideicomisarios o esas revelaciones controladas que hagan. Porque, ojo, cualquier demanda judicial de los acreedores, al parecer, no va a prosperar rápido. Qué rollo. Y, las actualizaciones oficiales en los registros de arrendamientos o de fideicomisos. Esos son los indicadores, las señales de verdad, ¿sabes? Los que nos van a decir si ese comunicado del 3 de febrero fue un escudo legal definitivo, así, un cierre total, o si es solo el primer disparo en una guerra que, me da a mí, va a ser mucho más larga y disputada. A ver qué pasa.